Y pues modelo SDM, el manual vamos. básico. Bueno, bienvenidos a nuestra sesión de los lunes de este Journal Club. El día de hoy vamos a presentar este tema de uso de mitraclip en los pacientes con insuficiencias valvulares y cardiopatías congénitas. El doctor Alberto Zárate, él es cardiólogo intervencionista pediatra, conocido por todos nosotros, egresado del Hospital Infantil de México y actualmente trabaja en el Hospital López Mateos del ISSSTE. Beto, pues es un tema, la verdad es que cuando me lo mandaste llamó mucho la atención. Seguramente sabes que en el tema de adultos causa muchísima controversia. Nosotros tenemos un chat ahí de la Sociedad Mexicana de Cirujanos y todos los días se pelean precisamente por esto, pero bueno, pues la verdad es que sabemos que gran parte de esto, bueno, se va adoptando del tratamiento de adultos. Y bueno, pues vamos a ver cuáles serían las situaciones en el caso que nos compete a nosotros de las cardiopatías congénitas. Te cedo la palabra, Beto. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. No, hombre, pues mil gracias, Charlie, y reiterando ahí el compromiso del Journal aquí recién casado y todo al pie del cañón. Muy bien, buenísimo. Yo creo que eso habla muy bien de ti, Charlie, del compromiso del Journal y pues, siempre que me invitas es un placer el poder compartir estos temas que, como bien dices, ¿no? Generan controversia. Y creo que el afán de la charla es, pues, presentar estos casos, ¿no? No es una revisión, no soy experto en MitraClip para nada, nunca lo he puesto, nunca, en el hospital ya se empezó a poner con adultos, pero la verdad es que es un tema que creo que va por buen camino y ahorita comentaremos, los casos están increíbles los que se reportan aquí en los dos artículos que compartimos y van a ver el trabajo que hicieron ahí los del CHOP. Está buenísimo. Entonces, pues antes que nada, quiero más o menos dejar pues una idea de cómo es que funciona el MitraClip. Esta es la tercera generación, ya hay una cuarta generación, ya salieron otros dos. Entonces, el MitraClip prácticamente la indicación es una insuficiencia de las válvulas AB, ya sea tricuspidia o mitral, y que de acuerdo a las características de la insuficiencia, va a haber hasta 4 diferentes dispositivos para poder resolver estas necesidades. Generalmente se requiere una vaina para hacer una punción transeptal, que esta es como de la mejor porque tiene una punta muy floppy que en el retiro no lesiona el septum y pues la técnica, como veremos en los casos, requiere cierta, no es una punción transeptal común y corriente, sino se tiene que buscar la forma de llevarla lo más posterior posible para que dé espacio a que el mitraclip se pueda poner de la forma ideal, ¿no? Entonces, es un dispositivo muy caro, o sea, es caro y consta de dos partes. Es un sistema que viene como tal, te llevan el sistema y es un catéter que es de flexible y en la punta viene como tal ya el clip, ¿no? Esto es ya montado, es donde manejas tú en la parte posterior, giras para llevar el clip a angulaciones de 120 o a quedarse entre las 12 y las 6, que es el escenario ideal para ponerlo en la posición cuando quieres hacer el ajuste de la valva anterior y posterior. Tienes una manivela donde ajustas y es lo que le da la angulación al dispositivo. Y también el otro dispositivo para movilizar y colocar el clip en la mejor posición. Entonces, este fue un como tipo taller del Solasi
que me gustó bastante y que era el paso a paso para el fellow de hemodinamia para el Midraclip, obviamente de adultos. Pero bueno, son cuestiones ahí básicas que nos ayudan a entender cómo es que funciona, ¿no? Entonces, esta es la imagen del eco, todo es eco guiado generalmente con 3D en biplanar. Esta es la posición de el clip cerrado, que la debemos de llevar cerca o lo más cercano a el origen de la vena pulmonar izquierda. Y una vez que estamos en esa posición, nosotros giramos en el dispositivo para que caiga. Me voy a regresar un poco. Este es nosotros generalmente se hace la punción transeptal, se lleva una guía hacia la vena pulmonar como un cierre de CIA. Y una vez que en el eco ves la punta del clip a la mitad del atrio izquierdo y lejos de la orejuela, haces la deflexión a través de un giro, como está la flecha aquí, a las 6 y el dispositivo ya se inclina para estar lo más cerca de la apertura de la mitral. Entonces, posteriormente, lo que vamos a hacer, esto va a ser importantísimo porque ya todos los nuevos ecos tienen en la sonda transesofágica, tienen esta línea que tú en los cortes biplanares te ubica en una posición perpendicular hacia el ápex, que es uno de los factores más importantes para el éxito o una de las condiciones que se requieren para poner el MitraClip, ¿no? Estar lo más perpendicular a la válvula y que caigas tú en esa posición para poder ir adosando el clip. Entonces, esto es como funciona, se tiene que quitar un seguro y una vez que quitas el seguro y retiras el seguro, puedes girar en el sistema para que abran el clip, ¿no? Entonces, viene el clip en la parte inferior, que es la punta, y tiene otro seguro que es el grip, ¿no? La intención es darle donde tiene la apertura de la válvula, quedar las dos ramas del clip y una vez que la tienes bien adosada, cerrar los grips y con eso queda resuelto, ¿no? Entonces, una animación de esto es como viene aquí, ¿no? Entonces, está las dos valvas, tú tienes tu mitraclip, entras cerrado, lo abres y la intención, una vez que está ya las dos valvas soportadas por el clip, cierras eh, el grip para hacer el A12 de las valvas, ¿no? Y con esto vas a disminuir la insuficiencia. En un inicio está muy bien estudiada para la mitral, pero actualmente, como vamos a ver los casos, ya está pues también colocada en posición tricuspide. La intención es evaluar el jet de insuficiencia en su punto central y como les decía, aquí en el catéter de liberación puedes girar y como ven aquí en el eco 3D, esto es importantísimo tenerlo para que esto quede a las 12 y a las 6 el MitraClip y miren cómo va girando hasta que llega exactamente en posición perpendicular y a las 12 y a las 6 y con eso logras tú tener una alineación y el clip al momento de tener la apertura logras detener o tener una comisura, las dos comisuras bien plantadas, ¿no? Entonces, a través de fluoroscopía no se puede, es muy variable, ajá. Entonces, todo esto es ecoguiado con 3D, con color en tiempo real
y los cortes biplanarios. No se puede concebir hacer un cierre con MitraClip sin esta tecnología, ¿no? Porque el hecho de que nosotros tratemos de hacer con fluoros o con un ecocardiograma habitual, la verdad es que la posibilidad de que tengamos éxito es mucho menor, ¿no? Entonces, este es igual el punto. Entonces, vamos ya, dadas más o menos ese antecedente para, pues, tener una idea más o menos cómo es que funciona, porque inicialmente incluso de hemodinamia no teníamos muy claro el cómo es que realmente funciona el dispositivo. Pero bueno, ya una vez con esta introducción, vamos a revisar dos artículos que se publicaron en Catalan Cardiovascular Intervention en el 2020. Este es del grupo de California, de San Diego, California. Y es un grupo que sí tiene un volumen alto de casos de mitraclip en adultos con una estructura cardíaca normal. Entonces, eso es bien importante, ¿no? El que intenta o que quiere poner un MitraClip en un paciente con cardiopatía congénita, idealmente sí debe tener una idea muy clara de la colocación y tener una curva de aprendizaje pues considerable, sobre todo en los adultos, ¿no? Que es una cuestión como ya muy bien establecida y la FDA ya tiene aprobado el uso del MitraClip para la insuficiencia mitral principalmente o como un punto ahí principal es aquella insuficiencia mitral secundaria a degeneración de la válvula mitral. Entonces eso en estos casos es off-label, como queda bien claro, pero son muy interesantes. Entonces, eh, el paciente adulto con cardiopatía congénita sigue incrementando, cada vez hay más y más y más adultos con cardiopatía congénita que requieren alguna otra intervención. Y pues como sabemos, ¿no? Tanto ustedes como cirujanos como nosotros los cardiólogos, pues el reintervenir o tener una insuficiencia valvular AV que requiere alguna intervención o que te está dando falla de medro o insuficiencia cardíaca refractario, que está reinterviniéndose o perdón, ingresándose recurrentemente por cuadros de insuficiencia cardíaca, pues sabemos que tiene riesgos altos de reintervención, ¿no? Entonces, el primer artículo son tres casos, son pacientes adultos con cardiopatía congénita. Hay como 5 artículos donde ya han, pues, demostrado la eficacia del MitraClip. Y estos casos son 3 casos, son cardiopatías congénitas graves, con insuficiencia grave de la válvula B, que en ese momento es la sistémica, y pues catalogados como pacientes de alto riesgo quirúrgico por pues su sesión o su comité de adultos, ¿no? Entonces, ellos lo que mencionan aquí en su flujograma es que tienen un adulto con cardiopatía congénita e insuficiencia de las válvulas AB, se hace una evaluación integral por toda la gente de especialistas en cardiopatías congénitas del adulto. Si deciden no intervenirse, pues siguen su seguimiento. Pero si el comité o el comité de adultos en cardiopatías, especialistas en cardiopatías congénitas, deciden que sí es necesaria una intervención, pues bueno, dan la opción de percutánea, una intervención percutánea híbrida o intervención quirúrgica. Pero sí es importante que aquí resaltemos todos los subespecialistas o que participan en esta toma de decisiones, ¿no? O sea, es el clínico, el imagenólogo o cardiólogo con sub o alta en imagen de cardiopatías congénitas, el equipo de intervención,
el equipo quirúrgico, el equipo de electrofisiología, que esto se da mucho en adultos, que también nos ha tocado mucho aquí ya estar más familiarizados. Las clínicas de insuficiencia cardíaca son muy comunes, entonces es también bien importante el que ya tenga agotado el manejo médico para el tratar de compensar esa insuficiencia valvular, el equipo de anestesia y como el coordinador, igual los que se encargan de el 3D también en los laboratorios, que son los que llevan a cabo ya las imágenes o impresiones 3D, todos estos, este equipo multidisciplinario, todos participan y todos dan su punto de vista para poder tener muy claro cuál será la mejor opción para nuestros pacientes, ¿no? Entonces, el caso uno es una mujer de 39 años con doble vía de salida, con una tricúspide hipoplásica y el beta hipoplásico, 6B grande, estenosis pulmonar crítica, no, muy poco flujo pulmonar y una CIA grande. Y leyendo esto, y también es algo increíble, a los 35 años se realizó un Glenn percutáneo. Y por eso les puse así de, ¿qué? ¿Un Glenn percutáneo? Sí, este caso lo presentó en el PICS el doctor Kanishka de San Diego. eh, es el primer Glenn hecho todo por cateterismo. Y la verdad es que tiene aquí el video donde vean cómo es primero la inyección en la cava, la inyección en la arteria pulmonar, a través de un estudio mm, aquí muchas veces lo hacen con el electrocauterio y demás, pero se hace una punción y ese es el resultado del Glenn, de la anastomosis y con muy buen resultado. No es, y el doctor lo decía, no es la intención hacer glenes percutáneos de entrada, ¿no? Pero sí el tener esta opción a través del cateterismo, en estos casos con cardiopatías muy complejas, sin riesgos quirúrgicos muy altos, pues se da esto, ¿no? Y este caso lo tenía pues, desde hace más de 8 años ahí en la mente, que dejó a todo Las Vegas ahí impresionado con la boca abierta y lo hizo. Y creo que la indicación es muy buena, ¿no? Esto pues, también tiene como anatomía de Criss Cross, la tricúspide muy pequeña, una dinámica del septum interauricular muy compleja en este sentido. Entonces, para nosotros ubicarnos, el hecho de que tu orientación del septum interauricular no sea el habitual, complica mucho para hacer una punción transeptal, ¿no? Entonces, la evolución de esta paciente después de un año del Glenn presenta deterioro nuevamente, incrementa la cianosis y esto es secundario a una insuficiencia mitral grave por prolapso en el segmento A2, ¿no? Entonces, pues oye, ya le hiciste un Glenn percutáneo, pues ahora trata de ponerle un MitraClip, ¿no? Para mejorar la insuficiencia mitral. Entonces, esto es el escenario, es una dextrocardia, doble salida del ventrículo derecho, algo de hipoplasia de la tricúspide y una estenosis pulmonar muy grave. Tiene una CIA grande, pero la cuestión técnica aquí es algo también muy peculiar. ¿Por qué? Porque no te sirve o no es útil para el MitraClip y que tengas una CIA grande. Lo que quieres es que tú pases a través de un segmento estrecho y que te dé soporte al catéter para tú hacer el giro y mover el MitraClip, porque si no tienes mucho juego en tu catéter, entonces va a ser difícil el poder tener un landing zone muy bien identificado y poder tú
meterte en esa comisura o en el punto donde tiene más insuficiencia para poder resolver o mejorar esta insuficiencia, ¿no? Entonces, en todos estos casos, la verdad es que les fue bien. O sea, se le puso el MitraClip y mejoró bastante en el segmento 2 y esto le generó una mejoría clínica muy significativa, ¿no? Entonces, el hecho, ahorita vamos a ver los resultados. Después, el caso es una mujer de 75 años, L-transposición y T grave. O sea, como sabemos, la tricúspide es la sistémica y pues también 75 años, alto riesgo quirúrgico. Se le colocaron dos mitraclips. Ajá. Entonces, cuando tiene insuficiencia de la válvula tricúspide, se usa el edge to edge, la técnica, así se denomina, que es donde se ponen dos mitraclips y con eso mejoran mucho porque una cosa es la válvula mitral y otra cosa es la tricúspide. Entonces, generalmente lo ponen entre la septal y la anterior y después la posterior y la septal. Entonces, es un punto interesante. Entonces, no solo es mitral, el MitraClip no solo funciona para mitral, sino para tricúspide, en este caso, que era la sistémica con una insuficiencia importante, ¿no? Y el caso 3 pues también muy bravos los tres, un hombre de 59 años con LTGA, una endocarditis mitral con vegetación secundaria a la colocación del marcapasos. Entonces, se hizo como primer tiempo de manera quirúrgica el retiro de la vegetación y se colocó un marcapasos epicárdico. Tuvo un ataque ventri en el postquirúrgico inmediato con muerte súbita abortada. Se colocó después un DAI. El paciente, me imagino que con cierta depresión, cirrosis por consumo de alcohol crónico. Entonces, después de librarla y de la endocarditis y todo, mantiene una insuficiencia tricuspidea grave, que es igual la válvula sistémica. Y lo mismo, se colocan dos mitraclips, XTR, que es cuando la válvula es más grande, y mejora la insuficiencia a grado leve. Y también un punto importante ahí que lo ponen es el gradiente medio, ¿no? Si nos pasamos en el cierre de la mitral o de la tricúspide o de la válvula B, podemos generar una estenosis, que eso es importante el poder evitarlo, ¿no? Y actualmente la clase funcional uno de la NIJA. Entonces, eh, estos son como cómo se fueron dando los tres casos. El hecho en la respuesta de la insuficiencia de la válvula, la verdad es que en todos mejoraron, quedaron con cierto gradiente ahí medio de la mitral, pero el flujo de las venas pulmonares, que es también un parámetro que lo evalúas posterior a liberar el MitraClip, estaba normal. Generalmente tienen un patrón de flujo de venas pulmonares invertido y eso es uno de los parámetros también de más peso, de mayor peso para tomar la decisión, porque eso te habla de una insuficiencia eh, muy significativa de la válvula AB. Entonces, pues mira, la verdad es que si lo analizamos y todos los resultados, el hecho de que después de un procedimiento que tienes cianosis progresiva y una disminución de la clase funcional, te quedas con una NIJA 1, 2, la verdad es que estás del otro lado, ¿no? Mejoró la fracción de eyección, la fracción de acortamiento por áreas en el derecho, tiene una mejoría, tiene el DPDT, mejoraron prácticamente en todos los casos. Entonces, esto, el punto aquí principal es que nosotros como pediatras y en este ámbito,
generalmente no se reintervienen por el riesgo de la esternotomía o qué vamos a hacer después, porque si le ponemos una válvula y demás. Acá en adultos, esto pues ya empieza a haber mayor edad, pues tienen diabetes, obesidad, enfermedad pulmonar, enfermedad de hígado, están reintervenidos y pues todas estas comorbilidades que afortunadamente no tenemos en pediatría, pues sí les generan un riesgo quirúrgico muy alto, ¿no? Entonces, en ese aspecto, el hecho de tener esta opción del MitraClip, la verdad es que es inicialmente se está como, igual que las TAVIs, ¿no? Se da como primera indicación en los pacientes de alto riesgo quirúrgico y posteriormente se van viendo aquellos de riesgo moderado, ¿no? Con una curva de, 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 de- de algunos años en el mundo hay más de 200,000 casos ya de MitraClip. Entonces, creo que esto se va a ir cambiando, ir modificando conforme cada vez los grupos vayamos, pues, empezando a usarlo, ¿no? Porque creo que es una buena terapia y que en esos casos donde son muy complejos de abordarlos, de reintervenir, creo que es una gran opción. Entonces, aprobado por la FDA en aquella de válvula en la mitral que tiene mucha insuficiencia, pero que principalmente el motivo de la insuficiencia es por degeneración de la mitral, ¿no? Entonces, esto es un punto que sí es importante, el que pues todos nuestros pacientes van a ir para allá, ¿no? ¿No? Entonces, esto sí siempre hay que considerarlo. Y bueno, también estaba revisando esta técnica de poner dos mitraclips, ya estaba referenciada por el doctor Alfieri, que es un italiano que para las insuficiencias mitrales hizo eso, aplicó en el centro y en lugar de una fuga muy significativa a nivel central, hacer dos pequeñas, pero con la evaluación de esto, digamos, el parámetro que lo utilizaron, por ejemplo, los del CHOP, es la vena contracta, ¿no? ¿Qué tanto flujo regresa a través de la válvula? Y eso saca por área tridimensional con reconstrucción. Entonces, tú puedes evaluar, digamos, matemáticamente, qué tanto beneficio le diste a esta insuficiencia, ¿no? Entonces, pues creo que el principio fue así una idea del cirujano y después ya con el MitraClip pues dijeron, pues podemos hacer esto y los resultados también esto dado pie a que se pueda tratar tanto la mitral como la tricúspide con esta técnica. Entonces, aquí las conclusiones es que pues van a llegar casos muy complejos. eh, La verdad es que es un reto técnico alto para realizar el procedimiento. O sea, como mencionado, ¿no? Ese paciente con criss-cross, dextrocardia, alienación poco habitual del septum interauricular, tú te ubiques de forma perpendicular, muy bien alineada la válvula, no es sencillo. Este, Digo que a pesar de tener una CIA, suena ilógico, ¿no? Que tuvieron que buscar parte de la pared del septum interauricular para poder tener el soporte y hacer el- la liberación del mitraclip ahí. Entonces, sí, la válvula tricúspide también en estos casos cuando no tiene el retorno venoso sistémico, sí puede tener ciertas variabilidades en su anatomía, que esto puede ser incluso más factible que tenga una buena respuesta al mitral clip, ¿no? Entonces, todo esto va haciendo novedades y el hecho de que también se esté haciendo en adultos, creo que marca una pauta también para decir, mira, tenemos esta experiencia en los pacientes que son sanos y nos está yendo bien. Entonces,
empecemos a entrar a estos pacientes mucho más complejos, ¿no? Eh, Como decía, parece más factible el que la válvula en posición izquierda de la tricúspide pueda ser, digamos, más factible de la intervención percutánea. Y pues lo como comentaba, ¿no? Es un centro de gran volumen, con mucha experiencia en esto, entonces esto le da la confianza para poder innovar y hacer este tipo de procedimientos. Eh, pues también yo me quedo con esta idea de, para poder hacer este tipo de procedimientos sí se requiere mucho staff, mucha tecnología, mucha lana, porque sí son caros. Entonces, creo que sí el beneficio está muy claro, pero yo creo que en México tenemos que ir viendo cómo vamos teniendo la posibilidad de empezar a generar experiencia. Creo que en adultos el MitraClip aquí en México sí se ha puesto y se ha puesto bastante. Entonces, el hecho de que en problemas congénitos se pueda dar, yo creo que es una gran alternativa, ¿no? Y el otro artículo pues, es este es un artículo publicado por el grupo del CHOP. Matthew Galasby es el jefe es el senior que publica este artículo. Es un cuate que tiene 1000 publicaciones y muy inquieto, ¿no? Entonces, ha hecho muchas innovaciones ahí con todo su staff y nos presenta el reporte también ya de niños, bueno, no son adultos de 70 años como el previo. Y esto es se publicó este año, se aceptó en diciembre del 23, ¿no? Y ellos ponen ahí también un punto que dije que está pues, muy razonable y la verdad es que tiene mucha razón, ¿no? Y ellas ponen que la insuficiencia de las válvulas AB es la lesión valvular más prevalente en países desarrollados, ¿no? No sé si en México esté mucho más prevalente la lesión de la válvula pulmonar y ellos en países desarrollados ya están poniendo todas las melodies, ¿no? Pero ellos su problema también aquí es que las válvulas AB, como comentábamos, ¿no? Son casos complejos que, pues, no es que no le quiera entrar al cirujano, pero son riesgos altos, ¿no? Y también el empezar a innovar con estas técnicas no es sencillo. Entonces, la técnica que describe el edge to edge es la técnica que dio el cirujano ahí, sin quitarle crédito al italiano. Y esa es la técnica percutánea con mejores resultados hasta el momento, ¿no? Entonces, está muy bien estudiada en la población adulta y pues el tema ahí que ponía sobre la mesa Galasby es que, pues sí, la insuficiencia de la válvula B, especialmente en aquellos pacientes con fisiología univentricular, es un dolor de cabeza, ¿no? Porque a pesar de tener buenos números y de tener una anatomía favorable y que esté todo bien, pues si tienes esta válvula AB con mucha fuga, mucha insuficiencia, pues te va a dar fallo de Fontan, ¿no? Entonces, dependiendo de la fuga y la expresión de la falla del Fontan que te dé, pues van a ser pacientes complicados. Entonces, ellos en el artículo describen la experiencia con el abordaje de la evaluación de imagen y pues el éxito que tuvieron con el uso del MitraClip y su seguimiento. Entonces, ellos dijeron, pacientes con insuficiencia de la válvula B, que se beneficiarían con el mejorar esa insuficiencia, pero que no eran candidatos a intervención quirúrgica. Entonces ellos hicieron una imagen primero adquirida por eco, que es evaluación transesofágica 3D, gatillado con electrocardiograma. Ellos se miden la vena contracta, ¿no? En 3D hacen una reconstrucción y hacen una medición del área de la vena contracta y a través de eso es como miden el resultado, ¿no? Evalúan la función con estudio longitudinal y el fracción de eyección en 4 cámaras. También
complementado con esto, utilizaron la resonancia magnética con el resonador gatillado por electro y esto todo lo une. Lo realmente sorprendente de este artículo que me encantó, pues, va a ser como sesión de videos, ¿eh? No se vayan a dormir, la verdad es que están increíbles. A mí me encantó este artículo, sobre todo por los videos, está muy padre el cómo tienen todo y lo hacen bien, ¿no? Eso es importantísimo. Entonces, el DICOM que sacan de la resonancia lo importan al programa para hacer la impresión en 3D, pero ahí explican en el artículo también cuestiones importantísimas, ¿no? A veces en la reso no te da tanto detalle de la válvula en el sitio donde quieres. Entonces, tuvieron que hacer cortes en diferentes posiciones y todo para poder tener un detallado de la válvula y hacer la impresión lo más cercano posible a la válvula del paciente, ¿no? Y posteriormente, ya que tienes todo, entonces utilizan el simulador del MitraClip para optimizar al máximo la posición. Entonces, vean nada más qué chulada, ¿no? Entonces, tienen la resonancia, sacan los volúmenes, hacen la segmentación y aquí esto es lo increíble, ¿no? Hacen la simulación con diferentes accesos, ¿no? Yugular, femoral, la dinámica ahí, las punciones transeptales, aquí como diferentes sitios, y este es todo el dispositivo. Entonces, tienen tres opciones de las punciones transeptales por la CIA. ¿Cuál es el que mejor te da la angulación para poder mejorar y lograr esa alineación al abrir el Mitra Clip con las dos valvas, ¿no? Entonces, tú puedes ahí en el formato este de la simulación del Mitra Clip, mover todo, y esto es lo que puede ser con el Mitra Clip, es una maravilla, pero el punto estriba en que tú tengas una alineación perfecta de el Mitra Clip con las válvulas, ¿no? Una vez que tú tienes ya las dos valvas puestas o soportadas en el Mitra Clip, estás del otro lado. Entonces son cuatro casos también muy complejos. Entonces ahorita hay un video de cada uno y la verdad es que están muy bien explicados. Entonces son dos casos de ventrículo izquierdo hipoplásico con atresia aórtica, estenosis mitral. Y aquí le ponen lo que les mencionaba, ¿no? Lo de la vena contracta. Ay, perdón. Esta es la vena contracta, le evalúan por área en centímetros cuadrados. Entonces, el primero tenía la insuficiencia, digamos, muy significativa. Y miren, después de la técnica y de dos clips, miren el resultado, digamos, matemático que generó y también la clase funcional mejoró significativamente. Entonces, el segundo caso también, un caso de los dos con fallo de Fontán. El caso 2 también una atresia aórtica con insuficiencia de la válvula tricúspide muy significativa. Entonces, todos, la vena contracta sí mejora en esto. En estos dos nada más le pusieron un mitraclip. En el primero y en el cuarto le pusieron dos mitraclips. Y generalmente cuando la insuficiencia es tan grave y tienes la opción de ponerle los dos mitraclips, es cuando tienes un resultado mucho mejor, ¿no? Entonces, la cuestión hemodinámica también está buenísima porque miden aquí la onda B, que es la que generalmente nos da muy alta secundaria a la insuficiencia. Entonces, miren, tenía 20 a 18, de 22 a 22. No hay un cambio, digamos, muy significativo en la onda B, porque la intención del mitraclip, eso también lo deben tener muy claro, no es que
quedes sin insuficiencia, ¿no? Es mejorar la insuficiencia valvular, ¿no? Y en ningún caso prácticamente vas a dejar la válvula con una competencia perfecta, ¿no? Ese no es el plan. Ujú. Entonces, fíjense, vienen aquí los videos, vean esta insuficiencia, es un defecto de coaptación muy significativo ahí en la válvula. Entonces, estos defectos grandes, esta es la evaluación de la vena contracta por área. Entonces, estos defectos grandes son los ideales para ponerle dos mitra clips con la técnica Edge to Edge, y aquí vienen las imágenes. Entonces, fíjense cómo se tiene que angular perfectamente. Todo es con ecocardiograma biplanar para poder evaluar en dos proyecciones cómo va el mitraclip. Entonces, una vez colocada el mitraclip y que tenga adosamiento de las valvas, es el momento para cerrarlo. Entonces, este ya tiene un mitraclip aquí, ujú, y le ponen otro mitraclip para poder hacer esto. Son dos fugas valvulares, ajá, pero de menor tamaño. Entonces, esto es lo que impacta realmente, es el caso donde el 1 y el 4 sí hay un cambio muy significativo también en cuestión de la imagen y clínicamente un punto importantísimo es pues la vena contracta, ¿no? Que disminuye de forma muy significativa. Esta es la imagen fluoroscópica de el cómo dejan. Entonces, ahí se ve la fenestra, la dilatan con un balón, el introductor, dependiendo de cuál se mete, es 24 o 22 French y ahí el más pequeño es 16 French. Son, entonces, ahí todo es guiado por el eco y una vez que tú te alineas, dejas el primer mitraclip y vas por el segundo para generar dos pequeños orificios y hacer el edge to edge para darle el beneficio, ¿no? Entonces, el artículo te da dando aquí todos los casos y estas son las imágenes en comparativa, ¿no? Para, vean ustedes ahí, sin saber gran cosa del eco, vean la insuficiencia y vean el cambio, pues, que genera. Es importantísimo el hecho de tener eco tridimensional con color en tiempo real, ¿no? Porque si te da mucha información importante para poder ver el resultado de lo que hiciste. Entonces, este es el segundo caso, también un veipoplásico, defecto de coaptación grande, es la fuga en tiempo real, con color en 3D. Y como les decía, ¿no? Sacan toda el área, ajá, y aquí nada más se puso un mitra clip con miren cómo se ve acá, ujú, con un resultado bueno, no tan espectacular como el caso uno, ajá, pero fíjense cómo claro que disminuye la vena contracta y la respuesta, al menos de estos dos casos que tenían fallo de Fontán, clínicamente recuperaron y salieron de esa dinámica de fallo de Fontán. Entonces, sacar un fallo de Fontán, la verdad es que es un gran reto, ¿no? Y es una muy buena opción, muy buena alternativa, sobre todo en estos casos que son de alto riesgo, ¿no? Esta es la fluoros, donde eh, del caso 2 del Fontan con punción transeptal, dilatación, entra al sistema y después ya una vez que esté bien alineado, además guiado con el eco, entra el clip plegado y ya después se despliega sin ningún problema. Y aquí estos son las imágenes de los resultados de la respuesta ante el uso del MitraClip, ¿no? Y después esto, pues también, como sabemos, tenemos todas
o pues operados de canal, pues tienen este riesgo, ¿no? El que incremente la fuga valvular y esto pues nos dé insuficiencia cardíaca. Este es un caso de una niña con síndrome de Down que pues tiene, sí, falla, insuficiencia cardíaca significativa. Entonces se pasó a Mitraclip. El resultado tampoco fue magnífico, pero al menos mejoró el BNP y mejoró la clase funcional, ¿no? Entonces, todo esto de la evaluación, pero miren cómo sí hay un cambio significativo en la vena contracta y esto se ve representado o se ve reflejado en una mejor clase funcional, ¿no? Espérame que aquí es la fluoroscopía del canal. Entonces, punción transeptal, dilatación para que entre, porque sí es un sistema de un French alto, 22. Entonces, de ahí se coloca hacia la vena pulmonar y después se deflecta. Y una vez que está ahí en la mitral, se libera y listo. Mm. Y esa es la imagen ya colocada el MitraClip. Y estas son las imágenes, vean cómo el defecto de la coaptación se ve reducido de forma significativa y la insuficiencia valvular, claro que mejora en todos los casos, ¿no? Y este también está eh, muy bravo, es un canal desbalanceado. Vean la cantidad de la fuga. Entonces, el punto, se puso dos mitraclips en el caso de este paciente. Vean cómo está la fuga ahí muy significativa. Se miden las áreas por la vena contracta. Y vean ahí ya con los dos mitraclips, la verdad es que mejora, no es que decíamos, no es que vaya a resolver sin nada de, de fuga, pero claro que hay una buena respuesta. Este caso, este de canal desbalanceado, antes de que venga la imagen, es un canal desbalanceado con interrupción de la vena cava inferior. Tiene pues, posoperado de Kawashima. Se hizo la redirección de las hepáticas hacia, hacia la circulación, este, hacia el fontán, pero se trombosó, entonces el paciente empezó a tener disminución de la clase funcional, hizo colaterales. Fue un caso muy, muy bravo, pero miren cómo le hicieron, evaluaron a través de la resonancia y todo. Como tiene interrupción de la cava inferior, tuvieron que entrar por la rama derecha hacia el atrio izquierdo. Entonces, esto es un verdadero poema de video, está buenísimo. Vean esto. Entonces, hicieron ahí las evaluaciones, perforaron a través de la rama, llegaron al atrio izquierdo y vean la inclinación. Es que esto es súper, súper complejo, ¿no? O sea, dos mitraclips liberados, pero esto te habla y después para cerrar el defecto que por la punción y la dilatación le puso uno de sella ahí para cerrarle el orificio que generó el catéter para pasar el mitraclip, ¿no? Entonces, es un punto que sí, la verdad es que estos casos están muy, muy complejos. Ujú.
pero miren, la verdad es que lo volvemos a ver porque es una chulada, ¿no? El hecho de que puedan lograr tener la planeación y que a través de una simulación tú puedas ver que es factible, que tienes cierto porcentaje de mejoría. Miren ahí el dispositivo y todo. La verdad es que es algo que pues dan ganas de seguir haciendo cosas y no rendirte, ¿no? Porque a veces nosotros ahí aquí en México, en la institución, pues con recursos limitados y todo, pues dices, no, pues ya a paliativos y demás, y ves estos casos también, que digo, no es la intención de que vamos a hacerle todo a todos y Mitraclip y demás, pero creo que sí es importante el ver que cardiopatías muy complejas ya tienen sobrevida, ¿no? Entonces, este son las imágenes del caso 4 donde sí se le hizo la técnica de edge to edge y la verdad es que el resultado también bastante bueno, ¿no? Entonces, bueno, el MitraClip y el uso del MitraClip es una técnica bien estudiada en adultos. Pues mencionaba en la discusión, ¿no? Pacientes que son malos candidatos a trasplante, con insuficiencia cardíaca refractaria, o aquellos incluso que están en la lista de trasplante con una clase funcional no muy buena, podrían beneficiarse de esta terapia, ¿no? Y mejorar su clase funcional, e incluso en algunas ocasiones, pues, sacarlos de la lista, ¿no? Los pacientes con fisiología univentricular y pues, los pacientes con reparación de canal AB, eh, que progresa la insuficiencia de la válvula, pues son difíciles, ¿no? Son casos muy complicados, pero que finalmente esta puede ser una alternativa, eh, pues factible para poder ofrecerles una mejoría de su hemodinámica. Eh, el hecho también mencionaba ahí, ¿no? El poner o el ofrecer esta técnica pues se da también mucho en el sentido de que el riesgo alto de la morbimortalidad en los casos de también tanto de fisiología univentricular como de los posoperados de canal AB completo, poner la válvula, pues también implica riesgos de morbimortalidad altos, ¿no? Y bueno, ellos lo ponen como conclusión que es una gran alternativa. Hacen referencia mucho al protocolo que hicieron, que es muy meritorio y el hecho de que puedan lograr hacer una simulación con estos resultados, porque también hay historias muy oscuras ahí de los MitraClips, ¿eh? O sea, no todo es miel sobre hojuelas. Hay gente que con la intención, me imagino, de empezar a tener experiencia, sí puedes lesionar mucho ahí las válvulas y me imagino también ahí Charlie en los congresos de cirugía y demás, porque no es un tema nada sencillo el que llegue con el cirujano y que pues tengas una complicación secundaria a esto o que dejes en peores condiciones al paciente, ¿no? ¿Qué puede pasar? Entonces, creo que la intención de esto es, pues, difundir que se está haciendo, el que también el usar diferentes métodos como la resonancia, la impresión 3D y esta simulación, creo que deja en otro escenario el tipo de procedimiento complejo que se hace y creo que con muy buenos resultados, ¿no? Y pues les pongo ahí los últimos Mitra clips sacados aquí de la página de Abbott. Listo, mi Charlie. No, pues buenísimo, Beto. Pues sí, mira, yo digo, primero que nada, como dices, siempre ir a la vanguardia y ver que siempre el buscar la mejor opción para los pacientes, definitivamente haciendo a lo mejor un poquito de comparativo en el tema adultos pediátricos, creo que nosotros tenemos una gran desventaja que muchas veces, o sea, la controversia a final de cuentas que argumentan es precisamente, ¿no? ¿Qué
¿Cuánto puede lograr con una plastía valvular versus ponerle un MitraClip? No, no ni siquiera pensar en una sustitución, ¿no? Entonces sabemos que de la parte de adultos, pues sí, tienen muchísima experiencia, sobre todo en temas de mitrales, que esa es como la controversia. Digo, oye, mira, pues yo puedo entrar, le reparo la mitral por mínima invasión y la verdad es que los resultados van a ser muy buenos, ¿no? A diferencia del MitraClip, como dices, ¿no? O sea, si te va bien, dices, bueno, lo mejoras, pero si por ahí se lesiona algo, dices, híjole, pues ya te metiste en problemas, porque tienes que entrar por él y ya no tienes con qué repararlo, ¿no? Pero, digo, definitivamente en nuestro caso, y por ejemplo, ese caso que presentaste, ese canal desbalanceado que dices, pues, ¿qué le hago? ¿No? O sea, ¿cómo plastías una válvula de un canal AB, por ejemplo, estos univentriculares? Ahorita, seguramente el doctor nos va a comentar, el doctor Boyle hace poco presentaron un caso de un paciente que precisamente tenía una insuficiencia moderada grave de univentricular, que iba para Fontana y había que hacer una plastía a una válvula B común, ¿no? Entonces, pues, No, no. ¿qué haces, no? Entonces, seguramente estos son de los casos que se pudieran ver favorecidos en su momento por este tipo de dispositivos, ¿no? Y definitivamente yo creo que sí, como dices, en todo caso, yo creo que lo importante es elegir muy bien los casos para ver qué hay, ¿no? Memo quiere participar. Memo, sé que está ahí trabajando con los adultólogos y seguramente él va a tener mucho más argumentos y Eso. experiencia. A ver, Memo, adelante. Tu micro, Memo. Bueno, a lo mejor por ahí se quedó atorado, pero tenemos un... A ver, en lo que Memo se anima, el doctor Bolio dice, en un momento dado se puede poner el mitraclip en forma híbrida para acceder directamente perpendicular a la válvula B y que no recule el catéter. Además, el acceso quirúrgico no es fácil. El último Fontan que tuvimos al revisar la válvula quedaba, estaba muy difícil de ver y el traccionar con el separador se deformaba y no puedes evaluar exactamente. Puede uno como cirujano ahorrarse este tipo de procedimientos y la cardioplegia. Como cirujano lo bueno es ver directamente la válvula, lo malo es que la evaluación es en estático. Y sí, pues definitivamente también que independientemente de la evaluación, bueno, tenemos ahí un poquito de agua y a veces la haces presión, etcétera, pero nos cae mal porque nosotros la vemos muy bien y luego ya nos dicen que no, que No, quedó pues siempre no. en ciencia a pesar de que nosotros la plasteamos, ¿no? Entonces, bueno, a ver, creo que Memo ya regresó. Buenas noches, ¿ahí me escuchan? Ahí te escuchamos perfecto, Memo, Sí. adelante. No, no, felicidades, Beto. Está muy interesante, sobre todo en el uso para los congénitos. Este, pues sí, no sé si por desgracia o me ha tocado entrar con muchos adultos. La verdad es que la patología del adulto es abismalmente distinta a lo que vemos. A mí personalmente, el adulto, la patología, o sea, común que tiene el adulto degenerativo y todavía mucho reumático, me ha tocado entrar como ayudante, no me gusta, pero bueno, al final de cuentas es algo que supongo que me ha hecho ver un poco más el panorama que ellos tienen. Este, Me ha tocado ver dos mitraclips complicados, esto que decía Beto del oscuro de los mitraclips. Evidentemente son pacientes muy complejos y los seleccionan precisamente eso, por el riesgo quirúrgico que tienen, pero pues los dos son una catástrofe. Uno de los mitraclips hizo endocarditis y terminó perdiéndose completamente la válvula. Evidentemente hizo insuficiencia mitral de urgencia, edema de pulmón, llega grave y se protocoliza para sustitución valvular mitral. Ahora ves que digo, a pesar de que el reporte era que estaba todo bien con el mitraclip, que mejoró la clase funcional, pues la verdad es que la válvula la destruye completamente. No sé si reacción inflamatoria o relacionado esto con la endocarditis. Eso uno, al final, pues ese paciente se le sustituye la válvula o sea, mejora. Mejor. Y Sí, el otro claro. paciente, el mitraclip, o sea, algo pasa con el mitraclip que empieza a protruir a través de la válvula. La verdad es que ahí desconozco pues qué, pero en la evaluación que ellos hacen, el mitraclip se comporta como si estuviera pediculado. Entonces empieza a ser igual, le causa más insuficiencia al paciente y termina en lo mismo en sustitución valvular. Y lo mismo, o sea, yo cuando vimos la válvula que estaba ahí el mitraclip,
o sea, como adherido apenas de una de las valvas, la reacción inflamatoria que genera es mucha, ¿no? Y pues bueno, al final terminan en sustitución valvular los dos. Ahora, por ejemplo, digo ya en la parte del morbo, o sea, ves las cuentas de los MitraClips y, Sí, híjole, son carísimos, ¿no? Digo, esos millonarias, pacientes sí, 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 que está tienen bravo. buenos seguros, pero, o sea, uno de los pacientes tenía 1.800.000 pesos de lo del procedimiento y entonces digo, son unas herramientas que la verdad es que benefician a los pacientes, pero digo, todavía hay como en esa parte a lo mejor muy complicado pues para quien no tenga acceso a una buena póliza de seguro, ¿no? Y digo, en todas estas opciones que la verdad es que si al paciente se beneficia con menor riesgo en la parte quirúrgica y al final se le va a ofrecer un beneficio, yo creo que está bien. O sea, todo lo tecnológico y todos estos avances, al final, el beneficio es el paciente y eso siempre va a ser sumar para él, ¿no? Y digo, a Colofón, la semana pasada también me tocó ayudar con una TAVI, una órtica, y Mm, el mismo panorama, o sea, el paciente sí, muy complejo, y evidentemente lo sesionaron los de adultos y lo llevaron a TAVI por el riesgo que tenía, pero yo con endocarditis y terminó en tubo valvulado, ¿no? Esa es, o sea, ves, pues seguramente son las complicaciones son cercanas a las catástrofes, pero sí, o sea, ves que pues no son poca cosa tampoco, ¿no? Pero bueno, sí, si hay quien los pueda utilizar en congénitos y sobre todo en esos univentriculares con insuficiencias AB, pues bienvenido. Yo creo que es una herramienta de la cual echar mano siempre y cuando la póliza aguante. Felicidades, Beto. eh, no, hombre, gracias, Memo. No, es que el hecho del panorama del adultólogo también sí es otro escenario, ¿no? Y yo creo que es ahí muy buena ahí tu participación porque tú te das cuenta y te digo, acá también ya de los adultos y demás, están, acá en el ISSSTE lo que hicieron es que, o sea, Tavis, Melodies y Mitraclip tienes que sesionarlo y a través de un grupo que está como en oficinas centrales. Si está el candidato y todo ideal, se autoriza. Si no, eh, no pasa, ¿no? Porque el hecho de que se pueda tratar de abusar o que no son los candidatos ideales o que a lo mejor tiene otra opción, pues hay que buscarla, ¿no? Porque no toda insuficiencia valvular va a MitraClip, ¿no? Entonces eso es un punto también importante. Claro. Sí, justo yo creo que ese es el meollo de esto, ¿no? Como dices, elegir bien, no abusar de uno precisamente por decir, "Ay, lo puedo resolver", ¿no? Porque yo creo que ahí sí es buscar la mejor opción. Yo creo que hoy también el tema de las reintervenciones hemos tenido mucho mejor resultado. La verdad es que sí es un temor, sí es algo que no quieres, pero la verdad es que Sí, también, pues poco a poco, ¿no? Alguna vez platicábamos allí en el hospital que afortunadamente, por la evolución de las cardiopatías, la evolución de todo el manejo, diagnóstico, cirugía, etcétera, pues cada vez vamos a tener que reintervenir a más pacientes, ¿no? Pero sí, o sea, como este paciente que comentaba, creo que fue un ejemplo ideal para nosotros, porque sí, o sea, lo operó el doctor y no había por dónde, ¿no? O sea, aunque tú sabías que tenías que hacer algo, ahora, ahí va el paciente, está mejorando, pero no sabemos a dónde va esa válvula también, ¿no? Y también es decir, o sea, ahí está la controversia, ¿no? Si falla esa válvula, difícil plastearla, pero entonces le pones una válvula, le pones una prótesis, le pones un MitraClip, es un paciente que va adulto y son de los pacientes que se van al Instituto Nacional de Cardiología y pues ahí va a ser interesante, ¿no? A ver cómo se puede manejar. Ojalá no se pierda ese seguimiento, ¿no? exacto. Sí, yo creo que eso es importante porque ya cada vez más, pues bueno, van a llegar y esa retroalimentación de los que hacen congénitos de adultos cada vez está más interesante y cada vez nos debe hacer de complementar, ¿no? Nuestras decisiones, ¿no? Como grupos y todo, para dar, pues, mejores intervenciones o mejores tratamientos a los niños. De acuerdísimo, Beto. Muy bien. Pues no sé si tengamos algún otro comentario, pregunta para el doctor Zárate. El doctor Bolio nos escribe,
También, aunque vuelva a fallar y tengamos que hacer abordaje quirúrgico, el paciente estará en mejores condiciones para poner un anillo para sustituirlo, verlo como algo paliativo. Sí, sí, por supuesto, ¿no? O sea, creo que también eso es un tema, como dice Beto, estos niños que a lo mejor están ya en la lista de espera de trasplantes y le pongo un mitraclip y mejora, bueno, pues digo, al fin de cuentas, la plastía de la válvula mitral es parte del tratamiento del paciente en falla cardíaca, ¿no? Entonces, si nosotros le disminuyes esa insuficiencia y le puedes mejorar, pues seguramente también favorece Bien mucho. hecho. Por ejemplo, a ver, hoy para la falla cardíaca, pues los llevamos hasta ECMO en casos graves, ¿no? Entonces, creo que estas técnicas paliativas también seguramente ayudarían mucho, ya sea como para salir de ellas o retrasar el proceso de trasplante, ¿no? Muy bien. Seguro. Buenísimo. Bueno, pues no sé si tengamos más comentarios, preguntas. Gracias, doctor. Bueno, pues dos comentarios. La próxima semana le toca presentar al doctor Enrique Pasos y parece que el doctor Mota del Texas va a estar con nosotros en nuestra sesión. Entonces, pues la verdad son sesiones, yo sé que todas valen mucho la pena, pero bueno, siempre tener a Pablo Mota y a gente del extranjero de hospitales de primer mundo, pues nos ayudan mucho para ver qué estamos haciendo y cómo los comparativos que podemos tener y lo que podemos aprender. Y en 15 días, pues ya tenemos nuestro nuevo aniversario, nuestro tercer aniversario del Journal Club. Y está programado el doctor Alejandro López Magallón, la verdad es que conocido por todos nosotros con un tema que también es muy interesante, que es inteligencia artificial en cirugía cardíaca. Entonces, no se pierdan los dos próximos porque seguramente van a estar buenísimos. Beto, pues muchas gracias por presentar el día de hoy. No sé si quieras terminar con algo. No, pues yo creo que sí, como también grupo y yo creo que el hecho de tener ya ciertos alcances en cuestión de la tecnología, porque por ejemplo en el infantil y ahorita estamos viendo ahí estas evaluaciones biplanares con el eco tridimensional y demás, yo creo que sí es importante que ya todo mundo estemos como más empapado con esto, con diagnósticos un poquito más certeros. Y a mí lo que me llama mucho la atención es también el grado de simulación que ya logran y tener mucho más certeza para ofrecer este tipo de tratamientos. Yo creo que es algo que sí hay que resaltar y que, digamos, no es que vaya a ser nuestra medicina mañana, ¿no? Pero creo que sí el hecho de tener, pues, estas reconstrucciones, algunas impresiones en 3D y toda esta información con más detalle nos va a poder tener o podemos llegar a mejores resultados. Muchas gracias, Beto. Perfectísimo. Bueno, pues les agradezco mucho su presencia hoy y nos vemos la siguiente. Buenas noches. Descansen.